Mateo capítulo 7, verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, pocos son los que la hallan. Bien, esos son dos versículos que el maestro empieza a hablarnos, y de hecho es lo que trata todo lo que resta del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, si se recuerdan, él empezó hablando de no juzgar de manera condenatoria a las personas. ¿Amén? ¿Se recuerdan? Muy bien. Luego él dijo que habían personas que no iban a agarrar la corrección, no iban a tomar la corrección de manera buena, de manera adecuada, y entonces, de igual manera que como dice Salomón, él dice que no hay que exhortar, corregir, reprender a ese tipo de personas. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellas? Lo dice en Mateo capítulo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay que orar por todas las personas que han empezado a endurecer su corazón, porque en realidad están en grave peligro. Las personas que se han alejado de Dios no merecen nuestra condenación. En realidad nosotros no somos su juez para juzgarlos como personas, a menos que sea una persona literalmente un juez de una nación o una autoridad en una congregación. Él no tiene que juzgarlas como persona, pero sí tenemos que juzgar en el sentido de discernir. ¿Se recuerdan? Discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo falso de lo verdadero. Y luego dice que todo lo que queráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros. Esta es que la Torá y los profetas. Así como yo quisiera que alguien me tratara, si me he desviado del camino del Eterno, tengo que tratar a una persona que se ha desviado del camino del Eterno. Ese es el contexto. Eso es todo lo que él ha venido diciendo. La viga que hay que sacar del ojo, Dallas Willard la identifica muy bien. La viga es el espíritu de condenación. Es la viga de la condenación, de ver a la persona como alguien despreciable, completamente fuera del alcance de Dios, lo que hace que sea muy difícil aconsejarle y sacar la paja que está en su ojo. Y el flujo normal, natural de la enseñanza del Sermón del Monte nos lleva a una pregunta. La pregunta va a ser, obviamente, ¿qué tan difícil es hacer lo que el maestro quiere? Y aquí la Biblia, fíjese qué curioso, nos da dos imágenes. Por un lado se nos dice, y es este pasaje que está aquí, el de la puerta estrecha, y otro pasaje que vamos a leer, ha sido muy usado para decirle a la gente que el camino del Señor es duro, difícil. ¿Han oído eso? Es muy duro, difícil. Lo cual es un poco curioso. Léanlo conmigo otra vez. Entrad por la puerta estrecha. ¿Cómo es el camino del Eterno? Estrecho. Wow. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Muchos son los que entran por ella. ¿Cuán estrecha es la puerta? Angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. Eso pareciera pintar una imagen de que el camino del Eterno es ¿fácil o difícil? Difícil. Es más, véanlo hoy, vean esto otro. Lucas capítulo 14, el famoso capítulo de contar el costo, de calcular el costo de ser un discípulo antes de comenzar la empresa de serlo. Es otro verso que se ha utilizado para hablar de que el camino del Eterno es difícil, o por lo menos no es miel sobre hojuelas. No es algo que únicamente sea un sistema de creencias que no impacten nuestra vida. Lucas capítulo 14, 27. ¿Lo tienen? Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y se recuerda, en Mateo y en Lucas dice,
en Lucas me gusta mucho, porque Lucas fue el único evangelista que nos hizo el favor de poner la frase cada día. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. La cruz no es la suegra, como decía un pastor. La cruz no es tu vecino que pone reggaetón todos los días. La cruz no es tu jefe. La cruz es el lugar donde tiene que posar tu egoísmo todos los días. La única persona que tiene que estar en la cruz personal de cada uno de nosotros es nuestro ego. Por eso él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La cruz no es algo que soportas resignadamente. La cruz que el maestro manda cargar es la cruz de morir al egoísmo, morir a los deseos egoístas, morir al pecado, morir al mundo. Eso está claramente en todas las páginas de la Biblia. Ya no vivo yo, porque vive ¿quién? El Mesías en mí. Eso es lo que dice, ¿verdad? Con el Mesías estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Entonces, es muerte al ego. Y eso es lo que dice el maestro. Y miren el verso 28, Lucas 14, 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento, no pueda terminarla y todos los que ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y solicita condiciones de paz. Vean el verso 33. Así pues, o sea, todo lo que nos ha dicho, este es el por lo tanto, esta es la conclusión. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Oyeron eso? Cualquiera de vosotros que no renuncie a todas vuestras posiciones, no puede ser mi discípulo. ¿Has renunciado a todas tus posiciones? ¿Significa eso que hay que regalar todo lo que uno tiene? No. Zaqueo solo dio el 50% y para el maestro estuvo bien. Él dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Esto no habla de que todos regalemos. Imagínense un mundo donde todo el mundo regalara sus posesiones. Yo vengo y yo se lo regalo a Jaime. Jaime viene y se lo regala al hermano. El hermano viene y se lo regala al hermano Robert y el hermano Robert me lo regala a mí. Entonces va a ser un carrusel, ¿verdad? Los bienes económicos, las posesiones andarán rolando. No. Ahora, lo que sí significa es que todo discípulo tiene que tener una actitud desprendida de sus posesiones, dispuesta a ayudar a los demás, dispuesto a ayudar al prójimo, dispuesto. Hay que, como dice el gran Robert Morris, un hombre de Dios tiene que tener su dinero, sus posesiones con la mano abierta, presto, listo a compartirlo con los que lo necesitan, a dar para el reino según el Espíritu le indique y según su palabra lo haga, dentro de los parámetros de la prudencia, dentro de los parámetros de la sensatez. Entonces, estos versos hacen que, si yo les preguntara a la luz de estos versos, ¿el camino de Hashem es difícil o fácil? ¿Qué diría alguien? Es difícil, ¿verdad? Tienes que contar el costo. El camino es como angosto. La puerta de la perdición es como espaciosa, ancha. Ahora, ¿qué opinan de esta otra cara de la moneda? Mateo 11, ustedes ya saben cómo dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Porque qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso suena un poco distinto. O sea, hay una contradicción ahí. ¿Y qué tal este otro? Leí Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y agobiados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Oigan, descanso.
no está hablando de un camino difícil, extenuoso, gravoso, caminar sobre vidrios. No parece ser este caso, porque mi yugo es fácil y, como dice, ligera mi carga. ¿Cómo puede ser? Este es un concepto raro, una cruz ligera. En el mundo antiguo la cruz era lo peor del mundo, era como la silla eléctrica. Es como que yo les dijera, tomen cada uno su silla eléctrica todos los días y síganme. Eso era lo que equivalía a lo que dijo el maestro. Silla eléctrica no tenía así como silla eléctrica no tiene ninguna connotación buena, como que en la Edad Media hubieran dicho, cada uno si quiere venir en pos de mí, tome su horca y venga, y tome su horca todos los días. Había connotación positiva de la horca, la silla eléctrica, la inyección letal. No, son instrumentos de muerte. Y la cruz era Cicerón y Josefo, los historiadores dicen, era la más vil de todas las muertes. Podías pasar días colgado en la cruz con aves de rapiña comiendo tu carne. Era terrible, era la peor de las muertes, la más ignominiosa, la más humillante. Y el maestro nos llama a tomar su cruz, pero su cruz es ligera, dice él. Su cruz es fácil, un yugo fácil. Qué curioso. ¿Sí? Vean este otro verso en Juan capítulo 10. Quiero que veamos las dos facetas del camino a Jesús. Porque si alguien toma una cara de esta moneda, la exagera, la distorsiona y la maximiza, entonces se hace una idea falsa del camino del Eterno. Cualquiera de las dos que se tome. Juan capítulo 10. Vean lo que dice el maestro. 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y entrará, saldrá y hallará pastos. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ajá. Lugar, ¿en dónde nos pastorea Él? En lugares como en delicados pastos. Fíjense qué curioso. El Salmo 23 dice que el camino del Eterno no pareciera ser la imagen difícil que dice Mateo 7. ¿Cómo entonces se entiende? ¿Cómo se armoniza esto? ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? Dice, me guía por sendas de justicia, junto a aguas de reposo me conduce, en lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Imagínense, eso no se ve muy difícil eso. ¿Han visto a una oveja descansar en pastos? No se le ve muy cargada, muy difícil. Hay otro salmo que dice que sus mandamientos han sido maravillosos porque lo han sacado a un lugar espacioso. Curioso eso, a un lugar espacioso. Pero el maestro dice que el camino de la salvación es ¿cómo? Angosto. Entonces, ¿cómo se reconcilian ambas cosas? Y Juan, no puedo dejar de citar la primera carta de Juan aquí, primera de Juan capítulo 5, verso 3. Todos lo conocen este verso. Este verso es famosísimo. En todo el movimiento mesiánico es un verso famoso. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, por un lado, la Biblia dice que el camino de salvación es puerta estrecha, camino angosto, que hay que contar el costo, que si alguien no toma su cruz todos los días no puede ser su discípulo, que si alguien no muere a sí mismo, a sus deseos egoístas, al mundo, al pecado, si alguien quiere más a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija, a su esposa o aún su propia vida, si queremos más eso que el maestro, no podemos ser sus discípulos. Eso se oye horriblemente difícil. ¿Están de acuerdo conmigo? Se oye horriblemente difícil eso. Ahora, por otro lado, el yugo es fácil, ligera la carga, hay lugares espaciosos, hay pastos, sus mandamientos no son gravosos. Eso se oye bastante, ¿qué? Fácil. Entonces, el camino al Eterno
¿Es difícil o es fácil? Y esta no es pareciera una contradicción. Hay una gran diferencia entre una paradoja y una contradicción. La paradoja es una aparente contradicción. Parece, en la superficie aparenta que es contradicción, pero no la es. Es solo aparente. Cuando comprendemos una distinción importante, sabemos, no hay contradicción entonces. Y aquí hay una. El camino del Eterno es difícil para nuestro orgullo, pero muy fácil para nuestra alma. Anote bien eso. El camino del Eterno es muy difícil para nuestro orgullo, pero muy fácil para nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma fue creada a imagen de Dios. Y la Torá, la ley, la palabra del Eterno es medicina para el alma. Entonces, el camino de Yeshua, que es el hombre que vino a poner toda la palabra del Eterno, si me permiten, la Torá era algo que había que interpretar adecuadamente, con las prioridades correctas, la motivación correcta, la intención correcta. Él viene y da la interpretación exacta de los mandamientos. Él viene y es la palabra de Dios encarnada. Entonces, esa palabra es fácil para la imagen de Dios que mora en mí. Sí, claro que sí. Porque le hace bien a mi alma. La Torá de Hashem es perfecta, que hace volver el alma. Dice el Salmo capítulo 19. El testimonio del Eterno es confiable, vuelve sagaz al simple. Las órdenes del Eterno son rectas, alegran el corazón. El temor del Eterno es puro, que alumbra los ojos. Entonces, el camino del Eterno es difícil únicamente para nuestro orgullo, únicamente para nuestro ego. Pero para nuestra alma, para la imagen de Dios que mora en nosotros, para lo que en la Edad Media llamaban imago Dei, la imagen de Dios no es difícil. Tu alma, la imagen de Dios en ti, se regocija en la palabra del Eterno, ¿sí o no? Eso es lo que dice Pablo. ¿O tú no te regocijas en la ley de Dios? Amén. En el hombre interior, dice Pablo en Romanos 7, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Pero nosotros tenemos una guerra civil en el alma. Hay una guerra en nosotros. Una guerra entre el pecado que aún mora en nosotros, entre los deseos pecaminosos que moran aún en nosotros, y el Espíritu Santo. Es una guerra. Miren lo que dice Gálatas capítulo. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5:17 describe lo que Dallas Willard haya llamado la guerra civil del alma. Esta es la guerra. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra civil se distingue entre una guerra entre países, porque la guerra civil es dentro del país, ¿verdad? Es dentro de un mismo país, hay dos facciones. Es lo que pasó en Estados Unidos, en la guerra de secesión entre los confederados y el ejército de Lincoln. Era una guerra civil. Aquí también pasó una amarga guerra civil de 12 años. No teníamos un enemigo externo, sino internamente. Y nosotros tenemos tres enemigos. El enemigo interno, el pecado, que mora en nosotros, el ego, lo que algunas veces la Biblia llama carne. Los rabinos algunas veces llaman a esta predisposición al mal Yetzer Hara. Y el enemigo externo, el mundo, y el enemigo cósmico, Satanás. Tres enemigos que tenemos. Pero el más peligroso es el interno. Ese es el más peligroso de todos, el más cercano, el que te engaña pensando que eres tú. Dice Gálatas 5:17, ¿qué dice? Porque la carne, aquí carne no significa cuerpo, significa las malas disposiciones o los malos hábitos orientados al mal que moran en nuestro cuerpo. Esa es la diferencia entre cuerpo y carne algunas veces en las cartas de Pablo. Algunas veces carne quiere decir solo el cuerpo, otras veces no. Otras veces carne significa la predisposición al mal, el Yetzer Hara. Y dice, porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu, y el espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí
para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Entonces, el maestro aparece y en un momento en el Sermón del Monte, recuerden que en el momento en que él está hablando en el Sermón del Monte, el Espíritu Santo no ha sido dado a todos los creyentes, no es una realidad disponible para toda carne, como anunció el profeta Joel, solo ciertos individuos lo tenían. Y él habla a la persona egoísta, al ser humano caído, a la persona que es por naturaleza hijos de ira, dice Pablo. Y a nuestro orgullo y a nuestro ego, el camino al eterno es horriblemente difícil, horriblemente difícil. Díganle a una persona que no es creyente que la voluntad de Dios para su vida es que muera a sus deseos egoístas, que tome su cruz todos los días y que siga al maestro. ¿Qué le dirá a esa persona? Uy, qué buena noticia. Nunca me habían dicho cosa tan fácil. No va a gustar. ¿Por qué de morir a mi ego? ¿Por qué? Yo soy la única persona que tengo, dirá alguno. Si yo no me preocupo por mí mismo, ¿quién lo hará? Esa es la pregunta del egoísmo. La respuesta de un creyente que ha experimentado que Dios es bueno es Dios. Dios se preocupará por ti mismo. No tienes por qué preocuparte en sobremanera. Noten que la Biblia nunca llama a una sola persona a morir a sus deseos personales. Hay una gran diferencia entre deseos personales y deseos egoístas. Repitan conmigo esas dos cosas: deseos personales y deseos egoístas. No es lo mismo. Yo puedo tener un deseo, yo tengo el deseo de comer, de almorzar. No es un deseo malo. La Biblia nunca llama a ir en contra de ese deseo, pero sí un deseo egoísta. ¿Y cuándo es que un deseo egoísta? ¿Cuándo es que un deseo pasa a ser codicia? ¿Cuándo un deseo pasa a ser pecado? Cuando no incluye amor a Dios y amor al prójimo en ese deseo. En ese momento, esa es la línea divisoria, como decía un grupo, la línea divisoria entre el deseo y la codicia, entre el deseo personal y el deseo egoísta, es si tu deseo contiene amor a Dios o amor al prójimo. Y para el hombre egoísta es horriblemente difícil el camino del Eterno. Es más, noten que el camino de Yeshua al ego, al viejo hombre, le es angosto, le es estrecho. ¿Por qué razón? Porque el Mesías no ha venido a amaestrar el viejo hombre. Él no vino a domesticarlo, a reducirlo, a apaciguarlo. Él ha venido a matarlo. Eso es lo que ha hecho. No nos dijo nunca que había que el viejo hombre tratarlo con cariño. Miren las órdenes de la Biblia. Colosenses capítulo 3:5. Colosenses 3:5. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hacer morir. Oigan esa primera. Quiero que subrayen en su Biblia las primeras dos palabras que están en Colosenses 3:5. Haced morir. Oigan, solamente eso. ¿Qué tiene que pasar con el ego? El hombre egoísta, pecaminoso como nosotros, tiene que morir. Y tiene que morir a diario, porque el infeliz resucita todos los días. Eso dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: yo pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo cuando me bauticé, pero me di cuenta que el infeliz puede nadar, y ahora tengo que matarlo todos los días, dijo Martín Lutero. Morir, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y da algunos ejemplos: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, y en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora desechad. Desechar es una palabra de agarrar algo y levantarlo en la basura. Eso es desechar, ¿verdad? Literalmente. Desechad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido ¿de quién? Del viejo hombre con sus prácticas. Estas prácticas, la palabra en griego praxesin, la versión textual lo ha traducido bien: prácticas. El viejo hombre tiene prácticas de iniquidad. ¿Y dónde moran esas prácticas?
moran en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está programado para actuar de manera automática y reaccionar de una manera. Ha sido programado durante años y años y años en este mundo. De la influencia del mundo externo, la influencia de nuestro propio orgullo. Y luego dice Pablo, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Haced morir, despojados. El maestro nos manda, bueno, minimicemos el viejo hombre. La orden es muerte al ego, morir. Miren lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos 6, del 1 al 2. Pablo considera una objeción que a cada rato me la hacen. Toda persona que cree que la salvación, la exoneración, la justificación en el día del juicio es por la gracia de Dios, por la fe en Yeshua, enfrenta inmediatamente una pregunta. La pregunta que nos hacen es, qué fácil. Entonces, así solo se repite una oración y de ahí puedo vivir haciendo lo que me dé la gana. Y Pablo dice, Pablo anticipa eso. ¿Qué pues diremos? Permaneceremos pecando para que la gracia abunde. Y Pablo dice, de ninguna manera, meigenoito, dice en griego, meigenoito significa perezca tal pensamiento. Porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es lógico. La precondición para ser salvo es arrepentirte de todo corazón, dolerte de tu pecado, abandonarte en los brazos de Dios, aceptar el sacrificio de Yeshua y recibirlo. ¿Cómo alguien que ha muerto al pecado? O sea, ¿cómo alguien que tuvo una suprema aversión al pecado ahora va a vivir en él? Es algo imposible, dice Pablo. Eso no. Si alguien después de profesar haber nacido de nuevo sigue viviendo como le da la gana, lo único que refleja es que él nunca fue salvado. Nunca hubo no hubo tal regeneración. La fe sin obras es muerta. Una fe que salva es una fe que cambia. ¿Dicen amén a eso? Amén. Una fe que salva cambia. Claro, no quiere decir que seas perfecto de un día al otro. Nadie lo ha hecho. Pero es una fe que cambia porque regenera. Es una fuerza sobrenatural que viene de adentro. Son ríos de agua viva que te permiten cambiar. Cambios sustanciales, no totales. Un cambio total donde nunca más volvamos a pecar se verá hasta en la resurrección. Pero la persona que ha nacido de nuevo no quiere pecar nunca más. Yo sería el hombre más feliz del mundo si no pecara nunca más. ¿Ustedes serían felices si nunca pecara nunca más? Hay gente, si una persona dice haber nacido de nuevo y dice, no, yo quisiera seguir pecando, tan bonito que es pecar, esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona está derecha al lago de fuego. Porque la persona que ha nacido de nuevo no le gusta pecar. Ella aborrece lo malo. El temor de Dios, dice el Proverbio 8, es aborrecer el mal. No al malo, sino el mal. Amas al pecador, pero odias al pecado. ¿Cómo no odiar al pecado cuando le hace tanto daño al pecador? Solamente un cirujano que odia el cáncer va a ser efectivo en librar al paciente del cáncer. Odias al cáncer, pero no al que tiene cáncer. ¿Cómo no odiarlo? ¿Cómo no odiaría una madre al mal que le está arrebatando a su hijo? Imagínense la madre de un adicto a la heroína. ¿Acaso no odia la adicción? ¿No odia la heroína? Claro que sí. ¿Y la odia porque odia a su hijo? No. De hecho, odia la heroína. ¿Por qué? Porque ¿qué? A su hijo ama a su hijo. Claro. Y la persona que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. ¿Qué significa morir al pecado aquí? Morir al pecado es que tú tengas la firme resolución de abandonar todo pecado. Arrepentirte de todo corazón de eso y abandonarlo.
Ahora, incluso si no deseas eso, Dallas Willard nos recuerda que puedes tener lo que los filósofos llaman deseo o pensamiento de segundo orden. Si no deseas dejar de pecar, puedes desear no desear eso, y ese es un buen comienzo. Y Dios responde toda oración sincera así. Si tú no puedes abandonar un pecado, el que sea que fuera, y no quieres abandonarlo, supongo que ustedes están oyendo en este momento esto y dicen: no, yo no quiero abandonar el pecado. Pero Dios es tan misericordioso y tan lleno de gracia que Él puede escuchar esta oración: Padre, yo no quiero abandonar este pecado, pero quiero llegar a querer abandonar este pecado. Eso es suficiente para Él. Y si tú quieres de verdad llegar a querer no pecar, Él hará una obra en ti. ¿Dicen amén a eso? Amén. Y hay otro verso que habla de morir a los rudimentos del mundo. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:20. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pues soy muerto con Cristo cuando a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses al mundo os sometéis a ordenanza. Hasta ahí. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son los fundamentos de actuar, de pensar del mundo. Y eso lo vemos mucho en los refranes del mundo. Cuando el río suena es porque piedra lleva. Y todos esos refranes. Algunos son bíblicos, otros no. Otros son totalmente falsos. Yo oí una persona que una vez, tristemente, decía, él se sentía de menos porque no tenía dinero. Y decía: no, lo que pasa es que ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Así me dijo él. Y él creía eso. Ese es un rudimento del mundo. La idea de que tú vales proporcional al dinero que tienes en la cartera. ¿Es cierto eso según la Biblia? No. Y tienes que morir a eso. A todo rudimento, a toda enseñanza fundamental de cómo el mundo piensa, yendo contrario a la palabra del Eterno. Esos son los rudimentos del mundo. Los principios fundamentales, automáticos, lo que el mundo asume como cierto y que va contrario a la palabra de Dios. Y dice Pablo: hemos muerto a eso. Entonces, el camino es angosto porque para venir al Mesías tienes que querer despojarte de varias cosas. Por lo menos tener la intención. Por lo menos orar como dice Dallas Willard: ayúdame a no desear el pecado. Porque ahorita no quiero ni desear dejarlo. Yo estoy muy a gusto en mi pecado. Imagínense. Dallas Willard dice que el Eterno es tan humilde, se humilla. Así dice el Salmo, ¿verdad? El Salmo 103 dice: ¿Quién? Mi que Hashem Eloheinu. Léanlo conmigo, el Salmo 103. Una vez oí a un predicador, un famoso pastor de aquí de la iglesia más grande, o no sé si más grande, pero el pastor general del Taber, el que sí era pastor general del Taber, no el de hoy, el que por lo menos uno podía oírlo y ser edificado. Él dijo algo que es falso totalmente. Él dijo: yo te voy a decir algo, Jesús es humilde, pero Dios no. Así dijo él. Jesús es humilde, pero Dios no. Y eso me recuerdo que me quedó resonando. Jesús es humilde, pero Dios no. Dios no es humilde, decía él. Y es porque él tenía un concepto erróneo de la humildad. Él pensaba que ser humilde era degradarse. Y humildad no es degradarse. Humildad es simplemente aceptar la verdad de lo que eres, de dónde vienes. La palabra humildad viene de humus. Esa palabra significa suelo. O sea, la persona que es humilde es la que tiene los pies, ¿dónde? En el suelo. Es aquella persona que tiene un concepto correcto de sí mismo, ni más ni menos. Dice: yo soy amado por Dios porque fui creado a imagen de Dios, pero conozco muy poquito. Hago muchas cosas malas.
no controlo la inmensa mayoría de cosas. Dependo increíblemente de una gran cantidad de personas, iniciando por Dios y luego por mi prójimo. ¿De cuántas personas hemos dependido para estar aquí? Cuando, en primer lugar, de nuestros padres. En segundo lugar, de tantas personas que nos han hecho bien. Y una persona humilde sabe lo poco que sabe lo mucho que depende de Dios, lo mucho que necesita a otros y lo mucho que le falta por crecer espiritualmente. Esa es una persona. Y la persona humilde no dice eso del diente al labio, lo cree de todo corazón. Y él decía, Dios no es humilde. La Biblia dice que sí. Salmo 113 dice, Mi que Hashem Elokeinu. ¿Quién es como Hashem? El verso 5. ¿Quién es como Hashem, nuestro Dios, entronizado en las alturas, pero que se humilla? Fíjense eso, que se humilla para mirar los cielos y la tierra. La versión textual lo ha traducido como que se rebaja. ¿Qué traducción es? Que se humilla para ver los cielos y la tierra. Dios es humilde. Tan humilde es que Él, en este momento, Él está proporcionando vida al rockero de black metal que lo blasfema. Y Él le suministra vida. Él podría aplastarlo como un gusano en este momento, en este segundo, pero Él le sigue dando vida. Y es paciente con él para que se arrepienta. No quiere que se pierda. Dios, imagínense si Dios fuera un orgulloso, fuera un déspota que no soporta ningún pecado. ¿Cuántos segundos hubiéramos durado en este planeta? Hubiéramos sido, sí, exactamente, fulminados hace mucho tiempo. Y es por eso que el Yeshua describe como la puerta estrecha y camino angosto. Para el orgullo, para el ego, para el viejo hombre, el camino Hashem es una puerta estrecha, es un camino angosto. Pero para el nuevo hombre, para el hombre que es ayudado, que ha sido formado espiritualmente, el camino de Hashem deja de ser angosto y estrecho y se convierte, una vez que ha entrado en esa puerta estrecha, se da cuenta que detrás de esa puerta estrecha está lo que dice el salmista: delicados pastos, aguas de reposo, yugo fácil, una carga fácil. ¿Por qué? Porque ha sido auxiliado y ha sido transformado. El objetivo de nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo que tener todos los días de mi vida? Está en 2 versos, Romanos 8, 28 al 29, dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. No todo ayuda para bien a todo el mundo. Todas las cosas ayudan para... Hay gente, Breslov hace eso y dice: todo es para bien, no para todos. No todo fue para bien para Judas. No todo fue para bien de Korak. No todo fue para bien de Nerón. No todo fue para el bien de Hitler. No todo fue para el bien de Mussolini. Todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que son llamados conforme a su propósito. Miren, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para llegar a ser la misma forma de la imagen de su Hijo. La palabra simerfus. Simerfus es literalmente y para llegar a ser a la semejanza de su Hijo. Tú estás llamado a ser un mini Yeshua, un mini Mesías. Pero es maravilloso porque Él no quiere una copia. Él quiere que tú seas tú, pero al mismo tiempo seas un mini Mesías. Y es más, esta es la paradoja que C.S. Lewis menciona en Screwtape Letters. Entre más llegues a ser como el Mesías, más tú mismo serás. Dice Dallas Willard, son las personas que se han alejado de Dios las que son horriblemente similares, son tediosas, son todos iguales.
Todos quieren caer en el mismo vicio: borrachera, mujeres, vanagloria. Todos no son originales. En cambio, ¿cómo eres tú mismo siendo más como el Mesías? Y Pablo dice, hijitos míos, en Gálatas capítulo 4, verso 19. Este es un verso muy importante. Y hay una oración que hay que hacer en varios momentos del día. Haz esta prueba. Es una disciplina espiritual que ayuda mucho a tu vida. Permítete ciertas pausas a lo largo del día. Pausas para hacer una oración de 30 segundos, de 15 segundos. Y puedes hacerla la que tú quieras. Pero esta es una buena idea. Toma pausas y di a lo largo del día: Dios mío, forma a tu Hijo en mí. Sigue formando a tu Hijo en mí. Corta, sin pompa la oración, pero poderosa. También puedes hacer una oración cortita. La oración que dijo Bartimeo a Yeshua: Señor, ten misericordia de mí. O una corta oración a lo largo del día. ¿Qué sé yo? 15 veces, 20 veces, 50 veces. Señor, en ti confío. Muchas gracias por lo que estoy viviendo. Y eso ayuda mucho. Harás una disciplina de estar siempre en la presencia de Dios a lo largo del día. Estar delante de la presencia de Dios no es solamente Shabbat de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sino todos los días. Y estas oraciones chiquitas son muy buenas. Son los grandes santos de la antigüedad, los grandes hombres justos, como Dwight Del Moody, Wesley, todos ellos tenían esta práctica, una disciplina espiritual. Miren lo que dice Gálatas 4:19: hijos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto, hasta que el Mesías sea ¿qué? Formado en vosotros. Formado. O sea, el objetivo de todo discípulo, en el momento que tú naces de nuevo, en el momento que haces tevilá, hay un objetivo, hay una meta. La meta es que el Mesías sea formado en ti. La meta es que tú vivas. Bueno, ya vamos a ver eso, pero este verso habla de la formación espiritual. ¿Qué es la formación espiritual? Es el crecimiento espiritual que vive un discípulo, de tal manera que se va pareciendo más y más a Yeshua. ¿Tú quieres eso? Parecerte más a Yeshua. Y entre más formación espiritual tienes, el camino deja de ser angosto y deja de ser una puerta estrecha. O sea que podríamos decir, el camino es angosto al inicio. Eso sí, al inicio es angosto. Una vez empiezas a caminar confiando en Dios, te vas dando cuenta que lo que para el mundo parece un camino angosto, para ti es un camino amplio. Probablemente te cueste al inicio diezmar, por ejemplo. A los que diezmamos y lo hemos hecho desde hace años, no es para nada un camino angosto. Es más, lo difícil para nosotros sería no diezmar. Eso sería lo difícil. Y Dallas Willard dice algo muy cierto, y es que a medida de que tu persona se convierte y el Mesías va siendo formado en ti, te va a resultar más difícil no hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de Dios. Y él pone un ejemplo. Dice él que Pedro menciona que Yeshua, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Que cuando lo insultaban, no condenaba, no. Leámoslo, Primera de Pedro 2:23 dice: cuando era maldecido no replicaba con maldición, padeciendo no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga rectamente. Quiero que lean ese verso. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando era maldecido no replicaba con maldición, padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Dallas Willard dice lo siguiente: para Yeshua hacer esto era natural. ¿Saben qué hubiera sido difícil para él?
Para Yeshua lo que hubiera sido muy difícil es empezar a maldecirlos, es empezar a amenazarlos. Eso hubiera sido difícil para él. Porque para el tipo, para la calidad de persona que él era, maldecir era difícil, no bendecir. Amenazar era difícil, no encomendarse a Dios. Ahora, el Yetzer Hará en ti, si yo lo adivino bien, y eso que no soy profeta, pero soy hombre, empezará a hacerte esta excusa. Pero ese era él, porque él era el Hijo de Dios. Los que se ríen, yo entiendo que es porque son tan sinceros que dicen, sí, eso estaba pensando, y está muy bien, porque es lo primero que el Yetzer Hará traerá. Así claro Yeshua, porque era el segundo Adán. Él no tenía, nunca pecó. Bueno, pero quiero que recuerden algo, nosotros estamos llamados a ser como Él. Y podemos ser como Él. Está al alcance, claro, no es automático. Tiene que haber un proceso de formación espiritual hasta que el Mesías sea, ¿qué? Formado en nosotros. Pero no es imposible. Los grandes hombres que se han acercado y han llegado a ser un tipo de persona muy similar en calidad a lo que era el Mesías son así. Joseph Son, mientras era torturado por los comunistas en Rumania, contestaba con una sonrisa como el maestro. En una ocasión le dijo: cuando yo te amenace, por favor, ódiame. En tus ojos no hay odio. Y era la persona que lo torturaba todos los días. Y Joseph Son le contestaba, pero Señor, le decía con una sonrisa, pero Señor, yo no puedo odiarte. ¿Y por qué no puedes odiarme? Yo he torturado a varias gente y todos me ven con odio. Cuando te vea, ódiame un poco, le decía. Le decía, yo no puedo odiarte. ¿Y por qué no puedes? ¿Cómo puedo odiar a alguien por el que oro todos los días? Porque yo oro para que tú y tu familia sean salvos. Y le dice, si me vuelves a predicar, te voy a matar. Y Joseph Son le decía, pero general, usted me está amenazando con gloria. Usted no se da cuenta que si usted me mata, usted me manda inmediatamente a la gloria del Señor. Usted no puede amenazar a un hombre con darle una cosa buena. Es más, le voy a decir lo que va a pasar. Hay un gran número de cassettes que tienen mis enseñanzas. Y si usted me mata, lo que va a hacer es salpicar todos esos cassettes con mi sangre. Y entonces mis sermones serán oídos 10 veces más. Porque va a haber gente de todo el mundo que va a decir, vengan, oigamos la voz de un hombre que estuvo dispuesto a morir por su fe. Entonces, si usted me mata, me manda a la gloria. Usted no puede amenazar a un hombre con gloria. Y ahora, si ustedes piensan, pero qué difícil debió ser, qué difícil debió ser para Joseph Son eso. Y la respuesta es que no fue difícil. Para el tipo de persona que él había llegado a convertirse, esto era lo más natural. Lo difícil para él hubiera sido empezar a maldecirlo y a empezar a insultarlo. Eso hubiera sido difícil para él. Y entonces la formación espiritual hace que el camino sea angosto al inicio, luego ya no. Por ejemplo, en el matrimonio, si tú eres hombre, ¿qué te pide el Mesías para tu matrimonio? Casi nada. Que ames a tu esposa como el Mesías amó a la congregación. Muy fácil. ¿Cómo amó el Mesías a la congregación? Se sacrificó por ella. La purificó, la santificó, juzga y él gobierna desde un trono de amor. El amor que un esposo tiene que tener por su esposa es tan grande como el Mesías amó la un amor sacrificial, un amor purificador, un amor proveedor, un amor que no diga cosas ásperas. Dice Colosenses, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora el verso en griego dice, y no seáis amargo con ellas. Así que cualquier hombre que hable, que sea mero agrio, sea exhortado con lo que dice Colosenses 3. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Ahora, si alguien viene a la fe, si alguien es nuevito en la fe,
y me oye decir eso, va a decir, uy, pero qué horriblemente difícil es eso. ¿Y qué le pide la Biblia? No yo, la Biblia, porque yo no la escribí. Si yo hubiera sido, de seguro no hubiera escrito Efesios 5. Como hombre nadie se iba a poner semejante demanda sobre sí mismo. ¿Y qué le pide la Biblia a la mujer? Que respete y se someta a su esposo como la congregación está sometida al Mesías. Y una mujer dirá, pero eso se oye horriblemente difícil. Las dos partes. Al inicio sí. Claro que al inicio sí, porque tendrás que morir a tu ego. Al inicio tendrás que agarrar a tu ego, ponerle una mano en una de las vigas, ponerle la otra mano aquí, ponerle los dos pies así y empezar a martillarlo. Aquí se queda desgraciado, bum, 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 bum. Y así tienes que hacer todos los días. Cuando te surja el egoísmo, tendrás que orar y decir, Dios, yo quiero morir a mis deseos egoístas, ayúdame. Y al inicio será horrible. Al inicio costará horrores. Será horrible. Ahora, después de los primeros peldaños en ese camino angosto, descubres que en realidad era el camino más amplio y más maravilloso. En nuestro matrimonio con Nancy, lo que sería difícil para nosotros sería empezar a insultarnos. Pues sería muy, muy difícil. Sería muy difícil para mí pegarle. No veo cómo. Sería muy difícil para mí eso. Debido a que los dos, un día estábamos con Nancy y nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una discusión? Y no nos acordamos ni uno. Ninguno de los dos. Y no quiere decir que no tengamos diferencias de opinión, pero cuando hay un hombre que ama a su esposa con todo su corazón, la mima, la consiente, la provee, la cubre, la abriga, como dice Efesios, y cuando una mujer respeta a su esposo, lo más natural del mundo es que tengan el matrimonio más lleno de vida y vida en abundancia. Eso es lo más natural del mundo. Y al inicio puede costar, pero según vas formándote espiritualmente, será muy fácil, de hecho. Mi yugo es fácil y ligera es que mi carga. Y llega a ser muy fácil. Al inicio costará, porque tienes que someter a muerte. Tienes que morir a lo terrenal. Los que son del Mesías, dice Gálatas, han crucificado la carne con sus pasiones. Han puesto a muerte a su orgullo, a su ego. La mujer tiene que poner en la cruz su deseo de manipular. El hombre tiene que poner en la cruz su deseo de imponerse y de ser un déspota que domina. Y si los dos mueren a ese deseo, lo único que quedan son dos discípulos del Mesías que tienen a Dios al centro de su corazón. Y esas dos personas, para ellos será lo más fácil amarse. Difícil sería odiarse. Yo no puedo creer, a mí me cuesta pensar cómo podría odiar a Nancy. Y yo estoy seguro que para ella lo más difícil del mundo sería generar o cultivar odio. Sería muy difícil para ella. Y por eso es que al final el camino al eterno es difícil al inicio y muy fácil después. El camino de la maldad es al revés. Es muy fácil al inicio y difícil durante todo el trayecto. Porque, veamos, ¿cuál es la alternativa? Suponga que usted dice, no, a mí no me vende eso que usted está diciendo. Bueno, muy bien. ¿Qué alternativa le queda? Vamos a aplicar el caso del matrimonio. Ok, digamos que usted no aplica la filosofía de Yeshua al matrimonio. Bueno, entonces usted va a aplicar la filosofía, la única que queda, la del mundo. Bueno, yo soy el macho y el macho alfa tiene que mandar aquí, y cuando yo no quiera, cuando a mí no se hacen las cosas como yo digo, voy a alzar la voz, me voy a enojar, me voy a poner como que soy gorila, y entonces mis chicharrones truenan, como dicen los mexicanos. Muy bien. Y la mujer va a decir, bueno, yo no me dejo, yo tengo derechos, y ¿qué más?
y yo voy a manipular y me voy a hacer la víctima todos los días. Bien, ¿cómo será ese matrimonio? ¿Cómo será la calidad de vida en ese matrimonio? Yo le puedo decir lo que va a venir. ¿Estará exento de pleitos o cargado de pleitos? Cargado. Eso es uno, cargado de pleitos todos los días. Recuerden, cada uno quiere su ego. Donde hay dos egos disputándose, el ego que va a prevalecer es o el ego que tenga más fuerza para imponerse, la mayoría de casos va a ser el hombre, porque biológicamente el hombre es más fuerte, o el ego que tenga mayor capacidad de manipular y de urdir cosas, que algunas veces puede ser el hombre, algunas puede ser la mujer. Ahora, desde el punto de vista de la convivencia, ese matrimonio será un caos, será una casa de locos. Muy bien, ¿qué tal desde el punto de vista de la conciencia? Si son creyentes todos los días, su conciencia les dirá que no están haciendo la voluntad de Dios. Todos los días tendrá la mujer, el Espíritu Santo, si es creyente, le dirá, tú no estás respetando a tu esposo. Y todos los días el Espíritu Santo le dirá al esposo, tú no estás amando a tu mujer como el Mesías amó a la congregación. 3, con el paso del tiempo, entre más insultos hayan, habrá mayor rencor, habrá mayor resentimiento, habrá mayor amargura. Entonces, con el paso del tiempo, la plenitud en ese matrimonio será más o será menos. Menos. Se irán consumiendo el uno al otro. Fíjense, el matrimonio es un proyecto curioso. Si las dos personas son buenas, mutuamente se hacen mejores. Y si las dos personas son malas, el matrimonio los hace peores, a los dos. Eso es lo que hace el matrimonio. A dos seres humanos que están perseverando en hacer la voluntad de Dios, el matrimonio tiene la capacidad de hacerlos mejores personas. Pero el matrimonio de dos personas que le han dado la espalda a Dios y no quieren hacer lo que Dios dice, no yo. Si esto fuera la palabra de Isaac, ustedes pudieran ignorarlo. Si al final no me van a dar cuentas a mí, en el día del juicio, toda mujer que no respete a su marido no me dará cuenta a mí. En el día del juicio, todo hombre que no ame sacrificialmente a su esposa no me dará cuenta a mí. Y fíjense qué curioso. Al inicio, el camino de la maldad es fácil porque no te implica ningún, entre comillas, sacrificio. Pero ¿cómo es con el paso del tiempo? ¿Más fácil o más difícil? Más difícil. El camino de la maldad es más difícil cada vez. Por eso Kierkegaard, un hombre que dijo algo muy cierto, Kierkegaard dijo algo muy curioso. Él dijo, le cuesta a un hombre casi lo mismo o incluso más irse al infierno que venir al cielo. Angosto, increíblemente angosto es el camino a la perdición. Y es cierto, en un sentido tiene toda la razón. Porque un hombre tiene que hacer un gran esfuerzo para mantener a Dios fuera de su vista. Todos los días. Porque lo que Dios ha manifestado es, que dice Romanos, evidente. El hombre tiene que hacer un arduo trabajo de justificarse, de engañarse a sí mismo para sacar a Dios de su vida. Es muy difícil irte al infierno. Tienes que hacer un gran trabajo. Porque Dios hablará a tu vida. La palabra de Dios te hablará. El Espíritu Santo te dará convicción de pecado. Tu alma te hará sentir que hay algo que no está bien. Tu alma nunca encontrará verdadero propósito y significado fuera de la voluntad de Dios. Y para irte al infierno tienes que acallar la voz de tu conciencia, la voz del predicador, la voz de la Biblia, la voz del Espíritu Santo. ¡Cuán arduo es perderse! Ahora, hemos visto dos cosas entonces. La puerta es lo que dice Mateo capítulo 7. La puerta es estrecha y el camino es angosto al inicio, pero luego se transforma en el yugo fácil y ligera la carga. Según el Mesías se ha formado en nosotros, lo que para el mundo será un camino tan angosto, para nosotros será un camino tan amplio. Díganle a una persona que no ha experimentado el Shabbat, que ustedes están aquí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Qué les dirá?
aguantan tanto tiempo? No, es que nosotros disfrutamos. Sí. Aguantamos. Ahora, para usted es un sacrificio. Usted se siente a las 6 de la tarde que dice, ay, qué sacrificio, güey. Otra vez, para nosotros lo que sería difícil sería no estar aquí, ¿verdad? Para que la persona que diezma, lo que es difícil es no diezmar. Se sentiría como un gusano, horrible. Sentiría que le ha robado a Dios. Yo no sé cómo podría yo mirarme al espejo todos los días sabiendo que no he diezmado. Yo no podría mirarme al espejo todos los días sabiendo que le he robado a Dios. Y puedo, entonces, al inicio es difícil, es angosto. Después hay espaciosos, delicados pastos. Es angosto y estrecho para el ego, para el orgullo, pero no para tu alma, no para la imagen de Dios que hay en ti. Y por eso, al final, fíjense, al final las personas se condenarán porque eligieron lo más difícil, no porque eligieron lo más fácil. Si fuera difícil ser salvo, Dios sería sería un juez increíblemente riguroso y casi sin amor. Pero Él ha hecho esto tan sencillo. Solamente el ego detiene a la persona. Todos los que se condenen, al final lo harán porque fueron exitosos en el esfuerzo continuo, atenuado, de darle la espalda a Dios. Dios los buscó día tras día, por diversos medios, por su Biblia, en sueños y visiones, por personas que les dieron un tratado, también hablándoles a través del profeta universal que Hashem ha puesto en cada uno, la conciencia. ¿Saben que Hashem tiene un profeta en cada uno de nosotros? La conciencia. Es el profeta universal de Dios. Todos los días ese profeta, la persona que está muertos en delitos y pecados, les dice, estás mal delante de Dios. Y todos los días esa persona tiene que anestesiar su conciencia. Todos los días tiene que hacerse el tonto. Todos los días tiene que hacerse el que no sabe lo que en realidad sabe. Todos los días tiene que pretender que sabe cosas, que no sabe cosas que en realidad sabe. Entonces, Kierkegaard tiene razón. ¿Cuán angosto, increíblemente angosto es el camino a la perdición? Se requiere mucho talento para perder tu alma. Se requiere mucho esfuerzo. Y hay otro sentido en que el camino es angosto y es estrecho. Y es lo que Yeshua va a señalar en todo el Sermón del Monte. Lo que quede del capítulo 7:13, del versículo 7:13 al 7:29, todo trata de un solo tema, de uno solo de uno. Dallas Willard le da en el clavo y dice lo siguiente. Dallas Willard dice en el capítulo 8 de Divine Conspiracy, la puerta estrecha no es, como tantas veces se supone, perfección doctrinal. ¿Quién tiene perfección doctrinal? La puerta estrecha. Todo el mundo piensa que él. El calvinista cree que él tiene la doctrina perfecta. El arminiano piensa que él tiene la doctrina perfecta. El católico piensa que tiene la doctrina perfecta. El bautista cree que él tiene la doctrina perfecta. El mesiánico cree que tiene la doctrina perfecta. El efraínita cree que él tiene la doctrina perfecta. Todos. Los testigos de Jehová creen que tienen la doctrina perfecta. Y yo creo que es muy probable que nadie tenga la doctrina perfecta. Es más, yo creo que es muy probable que yo hoy creo cosas que no son ciertas. Pero yo no sé, yo creo que son ciertas. Por ejemplo, yo antes creía que el arrebatamiento iba a ser antes de la tribulación. Y yo tenía todo un andamiaje de versos bíblicos que decía. Y luego empecé a poner a sumo escrutinio lo que yo creí y dije, no, es insostenible. Y cambié de parecer. Y he cambiado de parecer muchas cosas. La gente, hay muchas iglesias que creen que la puerta estrecha es creer todo lo que la doctrina de nosotros dice. Si usted cree una cosita de la doctrina de otros, no, ya está mal. Pero esa no es la puerta estrecha. ¿Qué dice Dallas Willard que es? La puerta estrecha es la obediencia y la confianza
en Jesús necesaria para ella. Podemos ver que no es perfección doctrinal, porque muchas personas que ni siquiera pueden entender las doctrinas correctas, sin embargo ponen toda su fe en Él, claro, ¿sí? Es más, encontramos muchas personas que parecen ser muy correctas doctrinalmente, pero tienen el corazón lleno de odio y falta de perdón, sí, yo he conocido eso. Yo he conocido gente que doctrinalmente le puede separar un pelo así, puede hacer 5 pelos de un pelo doctrinal, que le habla y le dice, ¿y qué piensa usted de la controversia de los de todo eso? ¿Qué opina usted del cuarto concilio de Letrán? ¿Y qué opina usted del imperativo categórico? ¿Y qué opina usted de la unión hipostática? Dallas Willard dice, en el libro de los Hechos, cuando Pablo predicó en el Areópago y dijo, yo les vengo a predicar el Dios que ustedes dicen, que es el Dios que ustedes no conocen, a ese predico yo. Y miren, Dios ha pasado por alto todos estos tiempos de ignorancia y ahora manda a los hombres en todo lugar, judíos y gentiles, Israel y las demás naciones, a que se arrepientan. Y ha dado testimonio al mundo a través del varón que resucitó de entre los muertos. Areopagita y Damaris creyeron. Les pregunto, en ese momento la Biblia dice que ellos creyeron y fueron salvos. Yo les pregunto, ¿ellos creían todas y cada una de las doctrinas correctas? ¿Tenían claro todo eso? ¿Tenían claro? Si yo les preguntaba a ustedes qué opinan de la predestinación, ¿están con Calvino o están con Arminio? ¿Ustedes creen que ellos me iban a decir eso? Sí, claro. ¿Qué opinan ustedes de la aceidad de Dios? ¿Qué opinan ustedes de la aceidad de Dios? Entonces, si alguien se queda, no sé qué es eso. Muy bien, ese es un ejemplo. Ustedes son personas santas y hay doctrinas que no manejan. Entonces, la puerta angosta no es perfección doctrinal. Muchos de nosotros, cuando lleguemos al mundo venidero, el Eterno nos va a decir, mira, te voy a revelar todas las burradas que creías. Aquí están. Y nos va a dar un par de coicos así, mira lo que creías, te voy a zampar. Pero en familia, allá en el mundo venidero. Dallas Willard sigue, la puerta ancha, por el contrario, es simplemente hacer lo que quiero hacer. Eso es más, si usted sigue leyendo todo lo que viene en el Sermón del Monte, el maestro buscó ejemplificarlo de varias maneras. 2 caminos, 2 árboles, 2 casas. Por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos. Y no puede el árbol malo dar frutos buenos. Yo les voy a decir a quién voy a comparar. A la persona que escucha mis palabras pero no las hace. O sea, el que no tiene obediencia. Ese hombre es un hombre necio que edifica su casa sobre arena. Pero yo les diré, ¿a qué se asemeja aquel que oye mis palabras y las hace? Las hace. Obediencia. ¿Significa esto fe por salvación por obras? No. ¿Significa esto salvación por fe? Sí, pero la palabra fe ha sido mancillada mucho. Hoy la gente entiende por fe creencia. Sí, ¿cree usted así como que es un checklist? ¿Han visto el checklist? Como que allá en el mundo venidero le van a hacer una entrevista. Para usted, ¿quién es Yeshua? El Mesías. ¡Ping! Pase. Su vida pudo haber sido una serie de desastres y de malas acciones. Pudo haber tenido su corazón lleno de amargura, lleno de odio, lleno de rencor. Pero como contestó bien a la pregunta, ¡pling! Y hay gente que cree eso. Porque la fe es más que creencia. Fe es creencia, pero es más que eso. Es una creencia que da vida. Es creer algo con todo mi corazón, con toda mi alma, de manera firme y que me lleva a actuar en consecuencia con eso que creo. Eso es fe. Emuná.
Emuná, recuerden, la palabra emuná viene de firmeza. Hay 3 elementos de la fe. La primera, en la Edad Media lo enseñaban muy bien esto. ¿Cómo es que esto se perdió? Fe, decían en la Edad Media, tiene 3 aspectos. Número 1, la primera tiene que ver con el contenido de la fe. El conjunto de creencias que la Biblia dice. Hay un solo Dios, Yeshua es el Mesías, Él murió por mis pecados, Él resucitó, Dios lo resucitó, la salvación es por gracia, tengo que arrepentirme de mis pecados. Ese es el conjunto. Okay. El segundo elemento de la fe es asentimiento, es decir, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Assensus era en latín. Y la tercera es fiducia, que significa confianza. Esto es, yo creo y confío en Dios. Y como confío en Dios, mi vida va a reflejar esto que yo creo, de verdad. Si yo creo algo, de verdad, va a impactar mi vida. Eso es así. Hay un libro que ha salido hace poco en el mundo evangélico muy bueno, que se llama Faith by Allegiance Alone. Y esa palabra en inglés, allegiance, es difícil de traducir. Yo estaba tratando de buscar una... Y cada vez que oigo la palabra allegiance, me acuerdo de Obi-Wan Kenobi, en la escena más grande de la venganza de los Sith. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy. Cuando él intenta que Anakin no se venda al lado oscuro. ¿Qué significa allegiance? El libro se llama Salvación por Allegiance. Hay una palabra, la palabra allegiance en inglés involucra 2 cosas: lealtad y apego. Y él dice, la imagen de la Biblia no es salvación por obras, está claramente refutado en la Biblia. Pablo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque por gracia sois salvos y no por obras. Bien, pero él dice, pero salvación por fe se ha malinterpretado horriblemente. El concepto de la Biblia es salvación por lealtad, solo apego. Y me gusta ese concepto. Lealtad es la palabra que uno le daba a un rey. Cuando había un rey, yo le decía, Su Majestad, usted tiene mi lealtad, mi apego. ¿Significa que su lealtad iba a ser perfecta a ese rey? No. ¿Podía cometer errores en esa lealtad? Sí, pero usted era leal. Usted confiaba en ese rey. Y la Biblia... la palabra emuná, una manera muy bonita de traducirla hoy en día sería lealtad, fidelidad, salvación por fe. Me gusta más esa, salvación por fidelidad, salvación por lealtad. El que es leal tiene el deseo de obedecer, tiene el deseo de apegarse al rey. Tiene el deseo de no fallarle a su rey. Si falla, se siente morir. Siente que es un gran disgusto. Se siente incómodo. Pide perdón. Y tiene lealtad absoluta. Y, queridos hermanos, debemos de sacar cualquier idea de que alguien pueda ser salvo sin obediencia. No sé cómo se ha pervertido eso. Y hay 2 extremos. A un extremo, salvación por obras es algo completamente falso. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué dijo el rey David en el Salmo 143? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede dar la nota. Usted no puede salvarse a sí mismo por sus buenas obras porque son insuficientes. No es que las buenas obras no sean buenas, pero son insuficientes. No damos la nota. Ahora, al otro lado, este es un camino estrecho con 2 barrancos, uno de cada lado. Salvación por obras es una herejía.
Y salvación solo por decir, sí, yo creo que Yeshua es el Mesías, sí, yo creo eso y puedo vivir mi vida como me dé la gana, pero yo creo. No, Jacobo dice, si alguno dice, yo tengo fe y no tengo obras, ¿podrá esa fe salvarle? Y la respuesta es un claro que no, obvio que no. Pablo dice, no erréis, los fornicarios, idólatras, borrachos, estafadores, adúlteros, no heredarán el reino de Dios. No puede ser más claro. ¿O no es claro eso? Para mí es claro. Significa que hay que arrepentirse profundamente. Y si no deseas arrepentirte, hay que empezar con desear eso. Y puedes pedirle a Dios eso. Y esa es la puerta estrecha, queridos hermanos. La puerta estrecha es obediencia. Y vamos a estar viendo más de lo que el maestro habla sobre la obediencia en las siguientes 2 imágenes que él da. 2 árboles, los 2 árboles y las 2 casas. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Espero que el Eterno haya hablado en nuestras vidas. Amén. Y que sepamos ser leales. Salvación solo por lealtad, me gusta eso. Sola fide, dijeron los reformadores. Y sí es cierto, pero eso se ha malinterpretado horriblemente. Fe es una palabra que es tan bonita, pero se ha mancillado tanto que me gusta algunas veces no usarla. Algunas veces digo confianza en Dios. Confianza. Si confías en Dios y Dios te dice que guardando sus mandamientos te irá bien, y si tú confías en Dios, ¿qué haces? Bueno, obedeces los mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Bendito sea el Eterno, a Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.